sobre los principales temas de interés regional con otra mirada. Participan Ingrid Melipillán, Claudia Barrientos, Daniela Arecheta y Diana Kusanovich. Conduce Marcela Ávila Enríquez. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Otra Mirada. Como todos los jueves nos volvemos a encontrar. Bueno, después de estar en cuarentena, sábado y domingo, de eso también vamos a hablar. Saludar a nuestros auditores que nos siguen a través de todas las plataformas de Polar Comunicaciones. Y por supuesto saludar a nuestras panelistas estables, como todos los jueves, a Diana Kusanovich, Daniela Arecheta, Ingrid y Claudia Barrientos, perdón. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Bien, Hola, gracias. Bien, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, gracias. Sí, bien. ¿Cómo aquí. estás tú, Marce? Te extrañamos la semana pasada. Qué bueno verte de vuelta, qué bueno tenerte aquí. Estamos felices. Sí, gracias. Ahí cuidándonos, harto. Bueno, chicas, esto de la cuarentena de los fines de semana, sábado, domingo, festivos, retrocedimos, ¿cierto? Tenemos un tercer brote de COVID, es el mayor magnitud acá en Magallanes. Bueno, en el segundo bloque nos va a acompañar, nos iba a acompañar la Seremi de Salud, pero no va a poder porque tuvo que, fue a cuarentena por tener contacto directo con una persona de COVID positivo, así que esperamos que su resultado salga bien y que solamente sea una precaución de cuarentena como muchas personas lo están realizando. Pero nos va a acompañar Eduardo Castillo, Seremi subrogante de Salud, así que en el segundo bloque las panelistas van a poder también hacer una pregunta a cada una y que él nos cuente en qué etapa estamos, en general, cómo se han ido reestructurando todo este tema del brote y de este rebrote. Hoy día también tenemos un brote de COVID en el Cefán Damianovic, y así queremos que también nos cuenten, pero en relación a eso, y si quisieran también tocar otro tema, nuestras panelistas, para poder iniciar la conversación y interactuar en relación a diferentes temas y de lo que nos compete reunirnos nuevamente este jueves. Partamos en esta oportunidad con Claudia. ¿Cómo estás, Claudia? Gracias. Bien, muy bien. La semana pasada, muchas gracias. Por el reemplazo, soy la mejor reemplazo, ¿viste? Sí, saludarlas a todas de nuevo, a todos, a los que nos están escuchando, a las que nos están escuchando. La verdad es que, bueno, una semana compleja en general. Yo creo que estamos de nuevo preocupados por lo que está pasando, por este rebrote. Yo no sé por qué le llaman el tercer rebrote, no, eso no lo entendí mucho, pero bueno, la verdad es que yo creo que hay tantas cosas. Hay tantas cosas que uno no entiende de lo que comunica el gobierno, perdonen chicas, pero la verdad es que a ratos es tan confuso lo que nos dicen, pero qué bueno que vamos a hablar en un ratito más también con el Seremi subrogante, para que nos cuente también un poco cómo hacemos entre todos y entre todas para de alguna manera ir mejorando. Yo creo que es lo que nos mueve a todos y a todas, nos moviliza. La verdad es que estamos todas disponibles, queremos avanzar, no queremos estar en estas especies de cuarentenas dinámicas que parecen que, por lo menos hasta aquí, lo que ha demostrado, o lo que se ha demostrado en los hechos, que no son muy efectivas. Estaba además la opinión del presidente del Colegio Médico, hoy día en medio de comunicación aparecía también el infectólogo del Hospital Clínico, y la verdad es que ellos dan cuenta, o por lo menos en lo que uno escucha, que se da cuenta de que esta cuarentena, por lo menos de fin de semana, pareciera ser que no nos va a resultar mucho, que no es lo más efectivo, que por lo menos yo escuchaba a Gonzalo Sáez hace varios días atrás, ya diciendo que en realidad, ¿saben qué? Si vamos a hacer cuarentena, hagamos cuarentena estas de verdad, cerremos, paralicemos, de nuevo, revisemos esto de los trabajos esenciales, qué es lo realmente esencial, y allí revisemos para que efectivamente podamos avanzar, porque yo entiendo que estamos todos cansados de lo que significa además combatir una pandemia, no solo para nosotros, sino que en el planeta, cuando todos los días nos dicen
se está probando segunda fase, tercera fase de vacuna, pero la verdad es que todas las proyecciones dicen que por lo menos hasta el segundo semestre del próximo año no vamos a tener vacuna. Y de alguna manera nos hemos vuelto en esto como expectantes todos los días en cuál es el número del día de hoy, si sobrepasamos o no sobrepasamos los 2.000 contagiados y contagiadas, cuánta gente está muriendo a diario, pero se transforman en números y la verdad es que ha significado el sufrimiento de, yo diría que al menos más de 15.000 familias entre los que están confirmados y los que todavía falta por confirmar, pero la verdad es que nos tiene a todos muy expectantes en general y bueno, yo creo que más allá de que tratamos todas las semanas de conversar temas distintos, yo hoy día revisaba antes, además durante la tarde, algunas cosas que tenían que ver con, fíjense que se dieron en el marco del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, algunas entrevistas ahí de la directora ejecutiva de Comunidad Mujer, la verdad es que temas muy interesantes porque han ido saliendo muchos temas, además en medio de la pandemia, lo decía al final del programa la semana pasada cuando tú no estabas, Marcé, Diana hablaba justamente de que habían encontrado el cuerpo de esta pequeña, de esta adolescente, y la verdad es que ha sido escabroso todo lo que hemos ido viendo, y allí, ojo, porque el llamado de atención también para los colegas y las colegas que están en los medios de comunicación, porque parece que esto de cuanto más sangre, cuanto más partes, cuanto más terrible es esto, parece que es lo que nos gusta, y la verdad es que hay que aprender en el manejo, sobre todo cuando hablamos de niñas, cuando hablamos de mujeres, que es un programa además pensado para las mujeres, por las mujeres y hacia las mujeres. Yo creo que ahí tenemos que seguir avanzando. Miraba yo los datos, lo que ha significado esta pandemia para las mujeres trabajadoras de casa particular, la precariedad existente, lo que ha significado para las mujeres adultas mayores, lo que ha significado en general para las mujeres en materia laboral, de cómo hemos retrocedido. Se habla de que esto va a significar al menos un retroceso de en una década de lo que habíamos avanzado las mujeres. Y eso es tremendamente preocupante porque además las mujeres somos el sostén de la familia en general. Hay muchas mujeres jefas de hogar, hemos visto además con esto de la retención del 10% por las pensiones alimenticias, como escandalosamente 4 de cada 5 hombres que es sentenciado por el pago de alimentos no lo hacen, no la realizan. Entonces finalmente es una ley muerta. ¿Cómo finalmente avanzamos las mujeres en medio de esta pandemia? ¿Cómo ponemos de alguna manera el freno de mano, por decirlo a aquellas que conducimos? ¿Cómo nos detenemos, miramos de la mejor manera posible como sociedad y a partir de este desafío gigantesco que tenemos para el 25 de octubre, más allá de lo escandaloso que a ratos parece ser esta intención de ya no hacer una convención constitucional, sino que un congreso constituyente y quieren cambiar las reglas que ya acordamos, pero también sirven en el fondo para decir que después de esto que logramos es lo más maravilloso que hay. La verdad que esta convención constituyente tampoco es lo que queríamos, porque no era esencialmente porque era una asamblea constituyente. Cuando nos dicen que, oiga, yo veía hoy día, de verdad, perdónenme, pero el parlamentario Chaguán que decía, oiga, sabe que si no es el 50% de la gente que vota, esto no es válido, entonces hay que, de verdad que eso es escandaloso. Entonces pongámonos a discutir de los temas en serio, de verdad, lo que necesita la sociedad y lo que necesitamos particularmente las mujeres, y yo creo que estos espacios son maravillosos porque podemos hacerlo entre nosotras, desde miradas distintas, por supuesto, pero avanzando. Yo creo que hay que ponerse a disposición, yo creo que en eso estamos todas, por lo menos, y avanzar, y no voy a decir nada más porque si no, no va a hablar nadie en este primer bloque. Sí, es verdad. Concuerdo plenamente con lo que con eso último. Concuerdo plenamente con lo que señalas también de la lamentable muerte de Ámbar, pero concuerdo plenamente en lo que tú señalas de los medios de comunicación y de cómo se han abordado y seguir con un tema que en realidad también hay que tener bastante respeto en relación a eso. Y esperamos la próxima semana poder ver todos estos temas que señalas también del tema mujer, cómo se ve la parte de la justicia, la parte legal de todo eso y poder abordarlo porque es algo que realmente necesitamos saber y abordarlo como en otra mirada también. Diana, para contextualizar lo que estábamos hablando, lo que indicaba Claudia, lo que podemos conversar. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien. La verdad que es un agrado que sean las 7 ya de la tarde y todavía está clarito. El tema del cambio de horario a esta fecha agrada bastante, que son las 6:30 esté clarito, es maravilloso. Respecto, mi mirada de este jueves va a ser más mi preocupación, bueno, por los niveles obviamente de la pandemia en Magallanes,
es en estricto rigor, la duda que tenía la Claudia es, siendo rebrote, vendría siendo el segundo rebrote, porque el primero fue lo que tuvimos como cuarentena en marzo, abril, mayo, fue brote. Después tuvimos un rebrote en junio y ahora estamos en el segundo rebrote. Esto es como el límite de la reelección, perdona Diana que te interrumpa, es como ya, lo pueden elegir y después lo pueden reelegir y recontraelegir, porque no es lo mismo elegirlo en primer lugar, es algo así. Claro, primero fue el brote, que sabemos, ¿cómo se llama? Que nos llevó cuarentena 5 semanas y después, pero el rebrote de junio, pensando, un brote nuevo, fue bastante más, mejor, o sea, no es que no haya sido mejor manejado, fue, a pesar de que los números dicen que aumentó en los casos en 348% y ahora vamos en los últimos 14 días en 200%, fue más corto el nivel de contagio, fue más acotado. Ha sido como, da la idea que fue como más extenso. Es preocupante el tema, y es preocupante, ¿sabes por qué? Porque según lo que dijo la Seremi de Salud, de los contagiados de los últimos 10 días, los días de agosto, el 40% son asintomáticos. Y eso no es menor porque no sientes, obviamente no tienes síntomas, no tienes ni ¿cómo se llama? Necesidad de hacerte un PCR, digamos, y no te enteras de que estás infectado, por ende puedes salir a la calle, vas a comprar, vas al supermercado, vas al banco, vas a hacer la fila de la FP y puedes estar, ¿cómo se llama? Contagiando al resto de las personas. Y no se acaba el círculo, no se acaba el nivel de, aumenta el nivel de contagio. Eso es preocupante. Otro tema, me preocupa el nivel de niños que hay. Bueno, y esa es la pregunta que voy a hacer al Seremi subrogante, perdón. De muchos niños en la calle, creo que no está claro el tema del manejo de los niños, no el manejo, sino los permisos a los niños en esta etapa. Respecto a otra preocupación más, que ayer hablando con una amiga, que ella tiene hostal, y bueno, obviamente con todas las condiciones por el tema del turismo y todo eso, tuvo que no reinventarse, sino sigue siendo hostal, pero tuvo que cambiar el público de turistas a empresas salmoneras, y ella me hablaba muy bien del tema del manejo de las empresas con la cual trabaja y el cuidado que tiene con los trabajadores, y de hecho los manda con el PCR escrito, digamos, hecho, tomado, no lo dejan salir del hostal. Ella le tiene todas los psicopatean todas las noches más o menos, si salieron, no salieron, etcétera. Así que por lo menos en ese hay preocupación. Y lo otro, que se me había quedado en el tintero, con respecto al paso a paso como a nivel empresarial, para poder, esperemos pasar muy bien esta etapa, este rebrote, y puede pasar de nivel a etapa 3, volver a etapa 3 o etapa 4 tal vez, y es muy importante el trabajo, y se está analizando el trabajo que pueda realizar las mutualidades, dado que es un tema de prevención para el trabajo con las empresas, para que ellas también se involucren en la prevención, la toma de PCR, etcétera, no vaya solamente todo en la seremía, en salud, sino también en estas instituciones. Así es que eso, voy a compartir el comentario de Claudia, y voy a dejar espacio a mis compañeras para que también tengan opción a poder hablar. Ya, sí, te lo agradezco igual. Ingrid. Hola, espero que me escuchen bien. ¿Cómo están, chicas? Un saludo especial a quienes nos escuchan a través de la plataforma de radio, de la radio Polar Comunicaciones. Cuando partimos hablando de este tema de brote o rebrote del COVID en Magallanes,
La verdad es que a mí me preocupan algunas situaciones que dicen relación con el encierro y con, que bien señalaba Claudio al principio, y que están vinculados a los temas de violencia de género. Creo que cuando nos encerramos generamos más espacios para algunas situaciones que son bien macabras, en definitiva, donde la justicia no siempre está llegando a tiempo o no está tomando las decisiones que uno espera que se deben tomar. Me preocupa la situación que le pasó en este caso a Ámbar, pero así como Ámbar hay muchas mujeres en Chile y en el mundo que hoy día sufren violencia de género, violencia machista, y que están, quienes son en este caso los victimarios están impunes, y que finalmente somos una vez más las mujeres las que debemos poner como el grito para poder generar igualdad, para poder generar justicia, cosa que debe ser un tema de la sociedad en su conjunto. Me preocupa porque estas situaciones, cuando vemos que una vez más tenemos que generar, lo más probable, uno espera, eso yo creo que va a pasar en este momento, que vamos a caminar hacia una nueva cuarentena, ¿cierto?, obligatoria, también nos obliga a encerrarnos más. Y eso me preocupa, por un lado, porque obviamente uno entiende que es una meta para cuidarnos, ¿cierto? Pero por otro lado también por estas otras consecuencias, bien decía Claudia, una tiene que ver con la violencia de género, otra tiene que ver con la violencia económica, tiene que ver también con cómo las mujeres que son aquellas que asumen las responsabilidades en el hogar, tienen trabajos precarios, incluso algunas que han quedado cesantes no tienen trabajo. Finalmente son las que deben asumir además los costos asociados a la pandemia. Nosotros hemos hablado que por un lado la pandemia tiene un costo que es de salud sanitario, ¿cierto?, y que es importante tomar en consideración, y que por lo tanto quienes hoy día trabajan en ese ámbito son muy importantes también, pero por otro lado tiene un espacio que es más bien social, socioeconómico, donde la pandemia también nos sacude y nos afecta en estos espacios más sociales, más económicos, más familiares, y que finalmente el costo es para quienes son más vulnerables, para quienes tienen menos capacidades para poder afrontarlos de manera digna, adecuada. Creo que eso es una situación que debemos observar como sociedad y que debemos ver cómo la mejoramos. Yo acá ni siquiera me voy a referir a ningún gobierno en específico, porque creo que tienen que ver con una tema social, más de sociedad. Y creo que es importante, una vez más, yo siempre lo he planteado así, como trabajadora social, me da además mirar estas situaciones, lo planteo desde esa perspectiva de cómo me preocupan esas situaciones. Y por otro lado también quiero plantear, y creo que en alguno también lo señaló Claudia, la situación de las personas mayores. Son quienes han asumido el costo más grande del encierro de esta pandemia. Ellos son los únicos que han sido obligados a tener cuarentena, no solo en periodo de emergencia, ¿cierto?, donde tenemos las mayores cantidades de contagios y que donde las cuarentenas son obligatorias para todos y todas, sino que también en aquellos momentos donde no hay cuarentena obligatoria, y finalmente son quienes no salen, deben hacer ese costo, y finalmente ven como otros se pasean por todos lados y son los que generan estos contagios, ciertos cruzados que hemos podido observar. No sé, la verdad es que es muy complejo el panorama. No sé si una cuarentena parcial va a solucionar el problema de fondo. No sé si una cuarentena obligatoria total va a solucionar el tema de fondo. No sé si son esas medidas las adecuadas o no. La verdad es que es muy complicado poder tener una respuesta adecuada, más aún cuando uno espera que exista alguna solución más de fondo, y que efectivamente en ninguna parte del mundo la tenemos, que en definitiva tiene que ver con la vacuna o algún cierto medicamento que nos permita poder combatir este virus, que además, como hemos escuchado, ha ido mutando, por lo tanto ya no es el mismo que teníamos al principio, es distinto, entonces ha sido súper complejo. Por lo tanto es muy... el escenario que tenemos hoy día no nos permite dar una respuesta respecto de si una cuarentena obligatoria es la solución. Yo creo que hay responsabilidades de la sociedad, del Estado, del gobierno, debemos asumir en conjunto responsabilidades que tienen que ver con cuidado, tienen que ver con la respuesta ante los llamados que se hacen, pero también tomar medidas que finalmente colaboren no solamente con lo necesario, sino que también con lo social y lo económico de este país. Y ahí voy a quedar para darle espacio también a Daniela. Daniela Arecheta. Hola a todos.
Muchas gracias por estar hoy día viendo el programa. Saludo a Marcela, que bueno que pudiste ya reintegrarte y estás mejor de salud. Bueno, hoy día vimos varios casos, lo que está pasando en el Cefam Damianovich, que se tuvo que cerrar, se vuelve a abrir el día lunes. Se está testeando al personal, salieron 4 personas COVID positivo y se hizo el PCR a todos los otros funcionarios, y el día lunes comienza su funcionamiento normal con obviamente todas las personas que salgan PCR negativo. Hemos visto un aumento en la cantidad de personas que han salido positivos. El problema, como ha dicho Claudia, Ingrid, Diana, y que lo hemos visto en otros programas, es la gente. Lamentablemente la gente no está haciendo caso, no se está cuidando, no está respetando el distanciamiento social. Hemos visto fiestas clandestinas, no respetan el toque de queda. Como dice Ingrid, no sabemos si realmente la cuarentena el fin de semana sea la mejor opción. Vimos que tuvimos cuarentena un mes, estuvimos encerrados, hubieron varios casos, tuvimos 3 meses con una baja de personas positivas, y de la nada se activó de nuevo con una masa bastante grande de positivos, y en distintos lados hubieron focos en pesqueras, vemos ahora focos en Cefam, en empresas, gente por otros motivos, ni siquiera por parte de sus empresas. Se ha visto que varias empresas están teniendo todo el tema del cuidado sanitario, la protección, tomar los controles, pero así todo hubo un brote, que hasta el momento nadie sabe de dónde partió específicamente, pero el problema es que hoy en día se ha masificado en distintas áreas, y me gustaría, ahora que viene el representante de la Seremi, consultar cómo van a enfrentar este foco. ¿Van a seguir, como varios están expectantes, si es que va a haber una cuarentena obligatoria? Porque eso implica de nuevo cerrar el comercio, que para muchas personas que están recién tratando de abrir sus locales, sus pymes, están recién activándose, volver a retroceder no es favorable para ellos, ni para sus ingresos, ni para su familia. Como dice la chica, hay muchas mujeres que son las que mantienen a su casa, a sus hijos, y de a poquito han podido, en estos pocos meses que hemos vuelto a volver a trabajar, tener un ritmo quizás no como el de antes, un poco más corto, pero sí se necesita obviamente el trabajo, ver los resguardos que se vienen y cómo está viendo el tema de la trazabilidad de los exámenes. Se ha notado mucho el tema de que los PCR te los toman en un día, pero tus resultados los tienes en 4 o 5. Se demora mucho el tema del llamado a las personas para saber si fueron positivos o negativos. Sobre todo los positivos sí se sabe que usualmente los llaman prácticamente al día siguiente, pero la gente que es negativa tiene que esperar muchos días para tener esa respuesta, y también que la persona esté un poco más calmado junto con su familia de que sí realmente son negativos. Así que vamos a ver qué nos dicen. Yo sé que quedan poquitos minutos y vamos ahora prácticamente al corte, que Marcela ya nos está mirando, así que bueno, espero hacerle varias preguntas después a don Eduardo. Oye, yo sé que hay gente que ha dado los teléfonos malos para que no, ¿cómo se llama? Erróneo y malo o equivocados intencionalmente para que no lo avisen. Hay mucha gente que no han podido avisarle ¿cómo se llama? Que son COVID positivos, y eso es una pena. Bueno, lo podemos confirmar más tarde. Sí, habría que preguntarle también eso de que señala también Daniela en relación a la demora, porque yo he sabido personas que han estado esperando, pero efectivamente son negativos, han tenido que esperar y son negativos. Lo que yo he escuchado adelante es que los positivos los llaman al tiro, pero la persona no sabe su respuesta tampoco. Y por otro lado, los que son positivos, todo el contacto que tienen con la persona o con su compañero de trabajo, con su familia con el donde fue a comprar el pan, y así es una cadena y estamos todos expuestos, y es un tema muy, muy complejo que lamentablemente no sabemos cómo va a terminar esto. Es realmente preocupante por la cifra y por la cuarentena que tenemos los fines de semana y todo el movimiento que implica durante la semana, todo lo que implica el trabajo y el día a día de todos los habitantes de la región y de Punta Arenas principalmente. Antes de que terminemos y cortemos, a mí lo que más me preocupa en realidad, y me da lata en realidad, también dice relación con que finalmente los más castigados son las personas mayores que han perdido su libertad. Si bien es cierto, uno entiende que el concepto es cuidarlos y cuidarlas, finalmente si tú le preguntas a ellos, han sido muy resilientes.
muy comprensivos con la situación, pero también lo manifiestan, es como un castigo, ¿cachai? El encerrarse de manera obligatoria, porque son los únicos que han tenido que guardar cuarentena obligatoria en este periodo de 75 años y más. Y además de eso, yo sé que estamos en el corte porque está la música sonando, pero además de eso, solo agregar que además del confinamiento obligatorio no ha habido política pública que finalmente permita el bienestar de las personas mayores, porque claro, los encerramos, pero ¿quién se ha preocupado por el abastecimiento de las personas mayores, por el cobro o el pago de sus compromisos, por la compra de alimentación? La verdad es que en eso yo creo que harta deuda, harto tema pendiente. Hacemos una pausa comercial y volvemos, porque estamos ya a la hora. Muchas gracias.